Hola, les habla Carolina Sayago con la clase número 12 del curso de modelamiento hidrogeoquímico con FRIXI. En esta oportunidad realizaremos un ejercicio sobre el fraccionamiento de Rayleigh del oxígeno 18. El objetivo es modelar los fraccionamientos que sufre el oxígeno 18 empleando la vía de modelamiento de las reacciones cinéticamente controladas. Justificación. Con este ejercicio se espera mostrar al participante un ejemplo del modelamiento de procesos isotópicos debido a cambios químicos. Asimismo, se espera evidenciar otras aplicaciones de las habilidades adquiridas hasta ahora para el modelamiento de reacciones cinéticamente controladas. Keywords. Mediante este ejercicio, el participante reconocerá la utilidad de los keywords title, phases, rates, kinetics, incremental reactions, reaction temperature, solution, print, user graph y end. Bueno, ahora vamos a dirigirnos a Notepad donde tenemos el ejercicio. Entonces, primero que todo, tenemos que diferenciar entre la masa de agua que pasa de fase de vapor a fase condensada. Y lo que vamos a hacer es definir una especie química denominada agua gaseosa con el keyword phases. Asimismo, establecemos su logaritmo de K y su entalpía. En segundo lugar, analizando la tasa de reacción, la composición isotópica de la fase condensada estaría definida por lo siguiente. Utilizando el keyword rates, tenemos un inicio y un final en donde utilizamos un lenguaje BASIC. SR se refiere al radio de saturación, o sea, el producto de la actividad del ion entre la constante de equilibrio, ¿no? TK significa temperatura en grados Kelvin y bueno, aquí como ven establecemos para el oxígeno 16 y aquí para el oxígeno 18, que serán los que analizaremos, ¿no? Aquí podríamos cambiar también, por ejemplo, si analizamos es el deuterio y el protio o cualquier otro isótopo, ¿no? Bueno, con el keyword kinetics, como ya sabemos, lo utilizamos para especificar las reacciones cinéticas y parámetros para reacciones de tipo batch y cálculos de transporte reactivo también. Incremental reaction también lo hemos utilizado y como sabemos se utiliza para acelerar los cálculos de las reacciones tipo batch que incluyen reacciones cinéticas. Ahora, para definir el punto inicial y final de la reacción se empleará como criterio el cambio de temperatura, ¿verdad? En este proceso no isotérmico se define con el keyword reaction temperature. Esto quiere decir que permite que la temperatura cambie de 25 grados centígrados a menos 20 grados centígrados en 46 pasos. Entonces, el cambio analizado se produce sobre una solución de agua pura. Para insertarla en la reacción se utiliza el keyword solution, sin definirle atributos, ¿verdad? Ahora, el keyword print se utiliza para seleccionar qué resultados serán escritos en el archivo de salida. Y el identifier reset con false, lo que quiere decir es que los parámetros del 2 al 19 que se explican en el manual quedarán excluidos del archivo de salida. Ahora, el keyword user graph ya lo hemos utilizado también. Aquí vamos a definir los títulos, el título del eje X, la escala del eje X que va de 0 a 1 y la escala Y que va de menos 50 a 0. Bueno, ahora vamos a proceder a ejecutar con FRIXI. Entonces, aquí en el gráfico podemos observar que, como indicamos, la temperatura va desde 25 hasta menos 20. Y si cuentan cada uno de estos puntos, de estos triangulitos, verán que son 46 tal como lo solicitamos, ¿verdad? Y podemos observar que el delta del oxígeno 18 oscila entre menos 30 y 0 para el agua y hielo, y entre menos 50 y casi menos 10 para
el vapor, ¿verdad? De todas maneras, para ver estos valores más precisos, pueden dar clic derecho y seleccionar Show Point Values. De esta manera podrán ver cada uno de los valores con mayor precisión. Entonces, por un lado, con este gráfico corroboramos que pues entre más baja es la temperatura, ¿verdad?, más bajo es el contenido de este isótopo pesado del oxígeno 18, como es lógico, como lo habíamos visto en la clase pasada, que valores más negativos están relacionados con regiones más frías, ¿recuerdan? Y probablemente ligadas también a grandes altitudes, ¿verdad? Entonces, estamos analizando el comportamiento de este isótopo del oxígeno 18 con respecto al oxígeno 16, que es el más abundante, ¿verdad? Y lo que observamos aquí es lo que ocurre en la naturaleza, en el ciclo hidrológico, ¿verdad? Porque cuando tenemos un agua que pertenece a un lago, a un río, a un océano, y esta cambia de fase y se evapora, las moléculas que van a reaccionar primero son las más ligeras, ¿verdad? Por lo tanto, el contenido de este isótopo o de oxígeno 18, que es más pesado, será menor, porque es el oxígeno 16 el que debería ser más abundante, ¿verdad?, en esta fase. Entonces, también podemos analizar el comportamiento del oxígeno 17, por ejemplo. Igualmente dejaríamos el oxígeno 16 como referencia porque es el más abundante. O podríamos cambiar por el análisis del tritio, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a observar el archivo de salida. Vemos que el mismo posee muy poca información, y esto es porque utilizamos el keyword print, el identifier reset con false. Entonces, de esta manera no permitimos que todos estos datos aparezcan en el archivo de salida, ¿verdad? Si aquí lo cambiamos a true, obtendremos entonces todos esos parámetros de la línea 2 a la 19 que están en el manual en nuestro archivo de salida. Vamos a ejecutar. Ok. Vamos a ver el archivo de salida y esta vez tenemos todos nuestros datos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, con este archivo print podemos seleccionar la información que queremos en nuestro archivo de salida. Ahora, si queremos obtener un archivo en donde observemos los cambios de masa de la fase condensada y de oxígeno 18, ¿cómo lo haríamos? Pues como lo hemos hecho anteriormente, utilizando el keyword select output. Utilizaríamos el identifier file para darle un nombre al archivo. En este caso podríamos colocar masas.csv. Utilizaríamos el identifier reset con false para negar lo que corresponde a la línea 5 y 19, como lo hemos explicado. Solicitaríamos los datos de temperatura y utilizaríamos el identifier kinetics, aquí está, reactantes, ¿verdad? Y escribimos entonces volvemos entonces a ejecutar el programa, ¿verdad? Y de esta manera obtendríamos un archivo .csv, ¿verdad? En mi caso, masa se llama. Con lo solicitado con select output. La temperatura, los moles
de la agua condensada y los moles de oxígeno 18. De esta manera podemos crear otros archivos que son bien interesantes, ¿verdad? Utilizando el keyword select output, y también podemos utilizar el keyword print, como vimos, para seleccionar solo los datos que queremos en el archivo de salida. Bueno, con esto hemos culminado la clase número 12, el ejercicio número 6. Hasta pronto.